madres de diabetes mellitus tanto 1 como 2, encontrar un Apgar menos de 7 a los 5 minutos. Entonces, todos los eventos fisiopatológicos que había mencionado van a estar relacionados a un aumento en el consumo de oxígeno, porque hay un anabolismo fetal. El aumento del consumo de oxígeno va a generar entonces una disminución del oxígeno a nivel de la arteria umbilical. Este evento lleva a una hipoxia relativa y a estas alteraciones en el Apgar. Perdón. Otro evento esperado en los hijos de madres diabéticos es la macrosomía, ¿no? Definida así como un peso mayor al percentil 97 o más de 2 desviaciones estándar para la edad gestacional. Como ustedes pueden ver en la figura, se puede apreciar un exceso, o si se hace un estudio, se puede apreciar un exceso de masa grasa, ¿no? Con incremento también de masa muscular. Hay una organomegalia, es decir, un incremento de órganos excepto cerebro. Es una macrosomía no armoniosa. Como ustedes pueden ver, hay un reparto de la masa grasa a nivel de la cabecita, rostro y a nivel del tronco, ¿no? Entonces, esa es la forma en que se distribuye la grasa corporal en estos pacientes. La hipoglicemia es, digamos, el evento más frecuente o lo más esperado en un recién nacido hijo de una madre con diabetes. La incidencia es alta, como ustedes pueden ver, hasta en un 30 hasta un 50% en todos los hijos de madres diabéticas. Suele ser sintomática y presentarse en las primeras 6 a 12 horas de vida. Si además de tener el hecho de ser hijo de madre diabética es un recién nacido macrosómico, la hipoglicemia puede presentarse en la primera o la segunda hora de vida y por lo tanto hay que estar atentos. Es importante que mantengamos el control glucémico en el último trimestre a la gestante, porque de acuerdo a lo informado por Pederson, este control glicémico puede reducir la incidencia de hipoglicemia. En el caso de los recién nacidos hijos de madre diabética, no macrosómicos, y que son más bien pequeños para la edad gestacional, la hipoglicemia puede presentarse entre las 12 a 24 horas. Existen algunos trabajos en los cuales se busca encontrar algunos criterios de riesgo para los hijos de madres diabéticas cuando van a hacer una hipoglicemia que requiera inclusive un bolo de dextrosa endovenosa o una infusión de dextrosa endovenoso. Solamente para poderles mencionar que dentro de esos criterios está la edad materna, ¿no? Está la edad materna de saber, por ejemplo, 35 años es el punto de corte, para saber si tienen mayor riesgo o no de de requerir dextrosa por vía endovenosa. Es el momento en que se presenta también la hipoglicemia y si hay síntomas, o sea, si voy a tener algún síntoma también, ¿no? Se consideran como algunos factores de riesgo que debo de considerar. ¿Para qué? Para saber si ese paciente voy a necesitar ponerlo en cuidados intensivos o en cuidados intermedios como un monitoreo más estrecho. En el caso de la hipoglicemia, estos pacientes cursan con hiperinsulinismo, con una disminución de la respuesta de glucagón. Por eso es que estos pacientes son un poco más difíciles de hacer un manejo de
de hacer un manejo de la hipoglicemia. El cuadro clínico ya ustedes lo conocen, ya hemos hablado de los síndromes metabólicos en el recién nacido y la hipoglicemia, y eso ya lo hemos visto en las clases pasadas. Otra complicación es la hipocalcemia, que puede verse hasta en un 40% de hijos de madres diabéticas. Suele ocurrir o suele presentarse dentro de las primeras 24 a 72 horas de vida. Y se cree que está en relación a un retraso en el incremento de la hormona paratiroidea o de la vitamina D luego de nacer. Cuando hablábamos de hipocalcemia, vimos cómo eran los niveles de la paratormona que estaba inhibido por la paratormona materna y recién se activaba a partir de las 72 horas aproximadamente. Entonces, en el caso de la hipocalcemia en hijos de madres diabéticas, hay un mayor enlentecimiento en la respuesta de la paratormona. Y esto puede darse por eso una hipocalcemia en ese tiempo de vida. Habitualmente se va a resolver sin tratamiento en nacidos sanos, pero en el caso de recién nacidos con síntomas de hipocalcemia o recién nacidos con alguna otra enfermedad, hijos de madres diabéticas, pueden requerir pues el tratamiento de la hipocalcemia con gluconato de calcio en bolo y luego el calcio por vía oral, ¿no? Si no encuentro una buena respuesta de inicio, debo sospechar también que pudiera asociarse a una hipomagnesemia y debe de hacerse los controles adecuados de magnesio para también reemplazar el magnesio faltante. Los pacientes hijos de madre diabética también pueden tener poliglobulia por hipoxia como un efecto reactivo. También pueden presentar ictericia por la misma poliglobulia y ruptura de los glóbulos rojos. Y también pueden generar trombosis como un efecto igual relacionado a la poliglobulia. En cuanto a las malformaciones, la embriopatía diabética es un problema que también hay que irlo evaluando. Hasta un 12% de las madres diabéticas pueden tener un producto con algún tipo de malformación. En el caso de las diabetes pregestacionales, el riesgo es de 2 hasta 10 veces mayor. Y en el caso de la gestacional no hay un dato muy preciso, pero se cree que el riesgo pudiera ser moderado. Dentro de las principales malformaciones mayores descritas en la embriopatía diabética, tenemos alteraciones a nivel del sistema nervioso central, caracterizado por diversos tipos, pero pueden ser, por ejemplo, anomalías del cierre del tubo neural, es decir, puede haber mielomeningocele, puede haber anencefalia, puede haber hidrocefalia, puede haber microcefalia. Esas hidrocefalias congénitas, por ejemplo, ¿no? y que nunca se evaluaron más y luego cuando se evalúan se encuentra que la madre tiene obesidad y que probablemente tenga diabetes tipo 2 no detectada a tiempo. A nivel cardíaco puede haber hipoplasia del corazón izquierdo con una tetralogía de Fallot. Puede haber transposición de grandes vasos y comunicaciones interventriculares, defectos de comunicación. A nivel del esqueleto puede haber anomalías de extremidades, de vértebras y de costillas. Esas son las más frecuentes. Luego también podemos ver a nivel del sistema urogenital, podemos ver a nivel facial, podemos ver a nivel del tracto gastrointestinal y otras más. La embriopatía diabética en realidad no se sabe exactamente qué es lo que ocurre, pero solamente tenemos hipótesis, donde se piensa o donde se considera que posiblemente exista disminución de las defensas antioxidantes del embrión, disminución de los niveles de prostaglandina E2 en el embrión, con un incremento de la apoptosis celular de las caspasas, generado por estrés oxidativo a nivel del tejido embrionario.
Y por otro lado, una expresión disminuida en los tejidos embrionarios de los genes del desarrollo como el gen PAX3 y del gen catalasa. Lo que se piensa es que el algoritmo de la embriopatía pudiera ser así. Una glucosa materna por encima del umbral va a generar un aumento, como hemos podido ver, del metabolismo oxidativo de la glucosa. La hipoxia crónica va a dar sobreproducción de especies de radicales de oxígeno a nivel mitocondrial. Y esto va a producir un inhibidor del coactivador transcripcional del GAD-PH. Por esta vía, además, alteraciones en la activación sincrónica de los genes importantes que tienen que ver con la morfogénesis temprana. Pues se alteran los genes que tienen que ver con la formación del embrión. Va a haber una regulación negativa de la óxido nitrasa de la P53 y la inducción de la transcripción del gen PAX3, del óxido nítrico. Tenemos que las especies de radicales libres a nivel de la mitocondria pueden generar de manera directa inducción de muerte celular, porque estas especies radicales de oxígeno van a hacer daño oxidativo al ADN. Por otra vía del metabolismo oxidativo de la glucosa, productos avanzados de la glicosilación pueden hacer que haya glicosilación de proteínas de las histonas, que tienen que ver con la producción de las cadenas de ADN, y rupturas del ADN genómico. Por lo tanto, se pierde integridad del ADN. Todos estos fenómenos potenciales son hipótesis de que pueden dar origen a efectos teratogénicos de la embriopatía diabética. Otra complicación es la prematuridad, en la cual va a estar condicionada por un retraso en el crecimiento e hipertensión materna, y puede verse hasta en un 25% de las diabetes pregestacionales, con una prematuridad que suele ser una prematuridad tardía, 34 o 36 semanas. En el caso de retraso en el crecimiento, porque hay pequeños para edad gestacional, así como hemos visto macrosómicos, la hiperinsulinemia materna y el aumento de esta IGF-1, factor de crecimiento similar a la insulina tipo 1, Recording in progress. Porque el hiperinsulinismo bloquea la acción del cortisol. Y el cortisol es importantísimo para la producción de surfactante por los neumocitos tiroides. Bien, entonces tenemos estas consecuencias fisiopatológicas y clínicas de la diabetes materna, todo lo que hemos conversado. La hiperglicemia periconcepcional y del primer trimestre nos puede generar la embriopatía diabética por las hipótesis ya mencionadas. A nivel del segundo y tercer trimestre vamos a tener un hiperinsulinismo fetal, incremento del anabolismo fetal, consumo elevado de oxígeno con hipoxia fetal. El aumento del anabolismo fetal puede llevarnos a macrosomía. A nivel del aumento del consumo de oxígeno y hipoxia fetal, muerte fetal, asfixia perinatal, una poliglobulia, un aumento de eritropoyetina como efecto reactivo, ictericia. La macrosomía puede hacer que este paciente tengan traumatismos obstétricos y la macrosomía nos va a llevar a hipoglicemias. Esa macrosomía puede llevarnos a complicaciones metabólicas a largo plazo. Este hiperinsulinismo fetal, cardiomiopatía, dificultad respiratoria y aumento de síntesis surfactante.
objetivos de la diabetes pregestacional tenemos la hemoglobina glicosilada menor de Sí, 6.5 de la resume madre, bien. Acá falta que sumas. la glicemia entre 70 y 90 en ayunas, Acá entre falta que 90, sumas. entre 90, por favor apaguen sus audios, entre 90 y 120, 2 horas postprandial. Debe de haber un ecocardio fetal entre las 22 y las 24 semanas de edad gestacional y un crecimiento fetal cada mes desde las 28 a las 30 semanas, un control. Los factores de riesgo que debemos de tener en la madre, ver el índice de masa corporal, igual o mayor de 25 kilogramos por metro cuadrado, la edad, como les decía, 35 años, antecedentes familiares de diabetes tipo 2 y la diabetes gestacional previa o macrosomía. Debemos de evaluar la biometría fetal mayor del percentilo 27 y polidramios nos debe de hacer sospechar que venga con algún tipo de malformación, el polidramio. Si nosotros hacemos un manejo adecuado de la diabetes, vamos a llevar a una maduración pulmonar adecuada y vamos a reducir la presencia de estos pacientes en UCI. Pero sí es importante que tengamos esto en cuenta, que hagamos el manejo adecuado de la diabetes en la mamá, que ayudemos a la madurez pulmonar fetal y que el lugar donde el niño, hijo de madre diabética, deba de nacer, deba ser un lugar donde haya una unidad de cuidados intensivos o intermedios, por lo menos con buena capacidad resolutiva. Eso queremos evitar, ¿ya? Entonces, la atención inmediata del recién nacido corresponde al ABCDE, que ya ustedes lo conocen, debe de evaluarse el APGAR, ya hemos visto qué puede pasar con el APGAR, inclusive a los 5 minutos, y debe de estar capacitado el lugar para maniobras de resucitación si son necesarias. El examen físico debe ser minucioso en la búsqueda, ya hemos visto por qué, de complicaciones congénitas o malformaciones congénitas mayores. Debe de evaluarse los niveles de glucosa y pH de cordón para ver si estamos en acidosis metabólica. Las mediciones de la glucosa deben de ser 1, 2 horas, 3 horas, 6, 12, 24, 26, 48. Si encontramos un hemoglucotest menor de 40, confirmar rápidamente si existe una hipoglicemia seria. Debemos de medir el hematocrito a la primera hora y a las 24 horas. El calcio, solamente si hay síntomas. Las bilirrubinas igual si aparece ictericia. Y debe de intentarse una alimentación oral o infusión endovenosa a la hora de nacimiento, ¿ya? Entonces, este es el fluxograma, rápido, reanimador en sala de partos, exploración física, malformaciones, descartar si hay malformaciones, si hay dificultad respiratoria, si hay macrosomía. Si está sintomático, pasa solamente a cuna. Si está sintomático o hay niveles de glicemia o calcemia bajos, va a ingresar a la sala de neonatología y hacerle los controles que ya habíamos conversado, ¿ya? Entonces, esto es lo que se debe de hacer en el manejo. La terapéutica es en realidad, si hay hipoglicemia, ya ustedes saben qué hacer con hipoglicemia. Si hay hipocalcemia, ya saben qué hacer con hipocalcemia, ¿ya? Muy bien. Esto sería todo por parte, perdón un ratito, por favor, vamos a ver acá. Muy bien. Entonces, esto es lo que quería mostrarles respecto a hijo de madre diabética. En realidad, la idea es que ustedes sepan, comprendan la fisiopatología y puedan saber y prevenir cualquier cuadro clínico que se pueda presentar en esta complicación. O sea, esa es la idea. Ya ustedes han estado teniendo sus clases de dificultad respiratoria, cómo se maneja. Ya hemos visto las clases de hipocalcemia, de hipoglicemia. Ustedes saben cómo se maneja. Entonces, la idea es poder pesquisar las complicaciones en un hijo de madre diabética. Si tienen alguna pregunta hasta acá, por favor.
Ya. Bueno, por lo visto todo está claro, todo está comprendido. Entonces, vamos a dar por finalizada la clase del día de hoy.